Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestra queridísima compañera y amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va, compañera? ¿Bien? Hola, buenos días. Sí, muy bien, por suerte. Un gusto estar hablando como siempre. Bueno, estuviste ayer en la marcha, ¿no? En Plaza de Mayo. ¿Cómo? No estuviste en la marcha ayer en Plaza de Mayo, ¿no? Mirá, me hubiera gustado estar para curiosear, pero todavía estoy en estado de reposo, así que también me lo perdí en esta ocasión. No te perdiste nada, pero bueno. Ya, igual estuve viendo, siempre, viste, cuando se los pone a hablar en primera persona son la forma más reveladora de mostrar lo que esas marcas representan. Sí, es cierto. Es bueno, por ejemplo, meterse allí, en esos lugares, y a veces sacar algunas expresiones para clarificar mucho más la poca posibilidad que tienen de poner en funcionamiento las neuronas. A ver jamás iría a poner número, jamás iría a poner cuerpo en una marcha de eso. Yo por una una prudente distancia siempre hay que tomar cuando uno va a relevar eso. Uno lo hace de manera profesional, nada más, no para ir a apoyar, por supuesto. Claro. Es parte de la prensa también hacer eso. Claro, que vos te pensás que el tipo que va, el periodista que va a cubrir una guerra, el tipo está metido dentro de una iglesia, ¿no? Está metido entre las balas, más o menos. Bueno, el fallo que absolvió a Belén presa por abortar. Por fin algo de justicia, che. Y sí, la verdad es que, bueno, por suerte ya estaba liberada gracias a la lucha de las mujeres, a la presión popular y también al gran trabajo de Soledad Deza, que es la abogada que ha logrado, que ha dado la batalla contra la justicia en este caso, porque siempre hace falta. Primero, igualmente, antes de eso, quería, ya que estamos en este día y además venía escuchando, ¿no?, todo lo que venían compartiendo en el bloque anterior, de homenajear, bueno, obviamente no solamente a nuestros muchachos de Malvinas, sino también a las veteranas, que son pocas y de las que casi no se habla. Sí. El libro que habla de ellas se llama Mujeres Invisibles y aún no está impreso en papel. Y también porque la mayoría de ellas fueron enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, y muchas de ellas eran estudiantes. Estamos hablando de niñas de 15 y 14 años que tuvieron que atender a esos mismos soldados de Malvinas que mandaron este demonio borracho a morir a las Malvinas. Sí. De hecho, hay solo un registro de una sola mujer que haya pisado efectivamente las islas. Es un tema realmente muy bravo, pero quería hacer mención de ellas y animar a buscar sus historias, que fue una mujer, esposa de un militar, que tardó mucho tiempo en enterarse de estas veteranas y entendió que era una historia para mostrar y decidió hacer esta compilación de historias. Seguro. Aprovechando que lo estás comentando, iba a preguntarte sobre ello. Me gustaría, si en algún momento podés rescatar de a poquito en tus columnas la historia de cada una de ellas. Bueno, yo me comprometo para la próxima con más tiempo con tranquilidad. Sí, es importantísimo. Bien, dale. Y la verdad es que sí, no quise obviar el tema de Belén porque ha sido una batalla larga y realmente es muy importante lo que pasó. Y además la criminalización del aborto, la clandestinización, todo el negocio varonil que se hace detrás del aborto clandestino, es una guerra silenciosa contra las mujeres y contra los cuerpos de las mujeres, que se cobran muchísimas víctimas por cada año en Argentina y en el mundo, y es algo también de lo que no siempre se da cuenta, que no tenemos manera de dimensionar porque obviamente no llegamos a todas, y el caso de Belén es el testimonio de lo que esto pasa cuando los casos salen a la luz, pero por cada una que nosotras alcanzamos a ayudar
son millones las que están totalmente desamparadas. Es lo mismo que pasaba con el caso de Karina Bedú, cuya familia, además, todas las familias de las diferentes víctimas, no solo de víctimas de la violencia, sino del abandono del Estado y a veces de la hostilidad y la complicidad de la justicia, vienen trabajando todas cada vez más juntas porque estamos todos enfrentando los mismos problemas. Y hay una acción no solamente organizada, sino violentísima contra nosotras, ¿no? Y bueno, repasando un poquitito la historia de Belén, que Belén es obviamente un seudónimo y por suerte ahora está pudiendo recuperar su nombre real y su vida real como nunca debió perderlo. Empieza en el 2014, en marzo, hace casi 3 años, de hecho hace ya 3 años. Ella acude junto a su madre al hospital de Avellaneda, en la capital, en San Miguel de Tucumán, justamente por un dolor abdominal. Y el primer diagnóstico que está registrado de ella es un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Ese es el primer diagnóstico que consta, para dar cuenta de la hazaña con la que se arremete contra cualquier evidencia para poder criminalizar esto. Después está toda la cuestión de que encontraron un feto en un baño del hospital y lo utilizaron para torturarla psicológicamente y cambiar la acusación a homicidio agravado por el vínculo, aunque inicialmente le imputaron por una figura inexistente, que era aborto seguido de homicidio. Es decir, esto fue un mamarracho de principio a fin, pero lo que muestra es qué tan aceitado está este sistema contra las mujeres y contra las mujeres en situación de vulnerabilidad. Se la condenó a 8 años de prisión y se le dictaminó prisión preventiva desde el tribunal sin que siquiera lo pidiera la fiscalía. Y además de todo esto estamos hablando de una defensa oficial que no veló por ninguna garantía de ella y además todo el tiempo la defendió como culpable pese al propio testimonio de ella de que ni siquiera sabía el estado de embarazo en el que estaba. Sí, es decir, esta es la situación inicial en la que empieza todo esto. En cuanto al caso empieza a conocerse, que se hace conocido justamente a partir de que llega a manos de Soledad Deza y ella empieza a averiguar qué fue lo que pasó, se conforma una mesa por la libertad de Belén que abarca a cerca de 40 organizaciones de absolutamente todo el país. Sigue una campaña de admisión internacional en la que se juntaron 120.000 firmas por la liberación de Belén. Naciones Unidas más otros organismos internacionales exigieron su liberación y también denunciaron las violaciones a los estándares de derechos humanos internacionales que hubo en absolutamente todo el proceso, la violación del secreto médico para realizar esta acusación, la falta absoluta de pruebas y la falta absoluta de siquiera verosimilitud de lo que se le estaba acusando, ¿no? Luego, ya a partir del 2016, lo que empieza es a haber más movimiento en las calles. Para el 13 de agosto se hace una marcha nacional por la libertad de Belén. Cerca de 1.500 personas marchan en la capital tucumana, pero también en otras ciudades, en Rosario, Mar del Plata, La Pampa, Córdoba. Digamos, hubo mucho movimiento. Todo esto hay que ponerlo en contexto de todo lo que estuvo pasando con el movimiento de mujeres en estos últimos años, ¿no? Porque para cuando empezó a haber un movimiento real popular por la liberación de Belén, ya había pasado casi 2 años presa. Finalmente, el mismo agosto se consiguió la libertad cuando la Corte Suprema de Justicia tucumana falló en contra de la prisión preventiva y 48 horas más tarde ella fue liberada y continuó la lucha, obviamente, por la absolución de Belén. Y eso sucedió el 27 de marzo, con lo cual quedó como definitiva, obviamente, la libertad de Belén y además se dio cuenta de toda esta violación de derechos que hubo. Incluso se nombra como causa de la violencia de género la forma en la que se procedió contra ella, la forma de acusarla, la forma de violar el secreto médico. Y si bien hubo pequeñas discrepancias entre los diferentes jueces, todos dieron cuenta de esta violencia, de la arbitrariedad de las pruebas y de las irregularidades en el proceso. Y lo último que yo hubiera querido destacar es que recomiendan capacitación y concientización a los operadores de la justicia, etcétera, que eso es algo habitual en estos fallos, por suerte, pero que se queda cortísimo, porque cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos de esta magnitud, si bien es absolutamente positivo que la Corte Suprema de Justicia tucumana esté resolviendo esto y de esta forma favorable como debe ser, porque podría estar demorando esto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, no alcanza, no puede ser este posicionamiento de una mera concientización cuando estamos hablando de personas que violan serialmente los derechos de las mujeres, porque no estamos hablando, de nuevo, no estamos hablando únicamente de este caso, esto es algo que pasa todo el tiempo en todo el país y de la mayoría de los casos no nos enteramos.
Es decir, estas son las pocas ocasiones en las cuales esto sale a la luz. No puede ser esta la posición que se toma desde la justicia, y no me refiero particularmente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que digo, dentro de lo esperable, la verdad es que se está posicionando suficientemente respecto de esta cuestión, pero sí desde la sociedad no podemos considerar aceptable meramente que se sugiera o se recomiende una capacitación cuando acá lo que está viendo es una violación de derechos que claro. Bien puede estar constituyendo un delito o una figura penal, y eso tiene que estar averiguándose de la misma forma en la que hoy se está investigando las detenciones arbitrarias que hubo tras la marcha del 8 de marzo. Por eso vinculo estas guerras subterráneas, ¿no? Porque no es solamente contra las mujeres, el genocidio de los pueblos originarios no ha cesado desde la conquista del continente. Nunca. Entonces estamos en una situación en la cual tenemos que valorar muchísimo el estado de democracia que hemos construido, que ha costado muchísimo y que es muy valioso, y a la vez tenemos que entender esta forma de profundizarlo y de poder ver estas otras formas de violencia, este duelo colectivo que no hemos podido hacer por esta guerra, como bien estaban diciendo, y que tiene que ver, bueno, con todo este mar de violencia en el que estamos inmersos, y además estamos en un momento muy complicado, pero también de muchísimo aprendizaje y de muchísima unidad. Así que hay mucho trabajo para hacer y también muchísima esperanza, siempre muy conscientes de dónde estamos y también de los dolores que cargamos del pasado y del presente. Seguro, seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo. Excelente tu columna de hoy. Muchas gracias, fuertísimo abrazo a todas, a todos. Sigamos reviviendo la memoria y estudiando la historia, porque eso somos nosotros. Seguramente, sí señora, es así. Nos estamos encontrando el próximo domingo, querida. Un abrazo. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.